Va a doler, pero no me voy a detener, dijo el millonario. Pero cuando la novia lloró, todo cambió. ¿Quieres más historias tan intensas y sorprendentes? Suscríbete ahora y no te pierdas la próxima. El sol del mediodía golpeaba sin piedad el pavimento de Playa del Carmen cuando Alejandro Herrera bajó de su Mercedes-Benz negro. El calor húmedo del Caribe mexicano se adhería a su traje de lino blanco como una segunda piel, pero él parecía inmune a las inclemencias del clima, tal como había aprendido a ser inmune a muchas otras cosas en la vida. A sus 35 años, Alejandro había construido un imperio hotelero que se extendía por toda la Riviera Maya. Sus ojos grises, heredados de una abuela española que nunca conoció, escanearon la fachada del Hotel Xcaret Colonial, uno de sus primeros establecimientos, y admitía en privado el que más problemas le causaba. «Señor Herrera», lo saludó Miguel, su asistente personal, acercándose con una tablet en las manos. «La arquitecta ya llegó. La está esperando en el lobby». Alejandro ajustó su reloj Rolex y caminó hacia la entrada del hotel. Sus pasos resonaban con autoridad sobre el mármol travertino, y los empleados se apartaban a su paso con reverencias corteses pero distantes. Así era como le gustaba: respeto sin familiaridad, eficiencia sin sentimientos. En el lobby, bajo la luz filtrada por los ventanales que daban al mar, la vio por primera vez. Isabela Morales estaba de espaldas, observando atentamente los murales de cerámica talavera que decoraban las paredes. Su cabello negro azabache, recogido en una trenza suelta, brillaba bajo la luz natural. Vestía un vestido blanco de algodón que se movía suavemente con la brisa del aire acondicionado, y en sus manos sostenía un cuaderno de bocetos. «¿Señorita Morales?» Su voz cortó el silencio como una navaja. Isabela se giró, y por un momento Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Sus ojos eran del color del café recién molido, grandes y expresivos, con una intensidad que lo tomó por sorpresa. Cuando sonrió, una pequeña arruga se formó en la comisura de sus ojos, delatando una personalidad acostumbrada a la risa. «Señor Herrera, supongo», respondió ella, extendiendo su mano con firmeza. «Isabela Morales, de Morales & Asociados Arquitectos. Es un placer conocerlo finalmente». El apretón de manos duró apenas unos segundos, pero Alejandro sintió una calidez extraña subir por su brazo. Se apartó rápidamente, regresando a su postura profesional. «Espero que el viaje desde la Ciudad de México haya sido cómodo. Miguel le habrá comentado que tenemos prisa con este proyecto». «Por supuesto». Isabela abrió su cuaderno y señaló hacia los murales. «He estado revisando la estructura original del hotel. Es una joya arquitectónica de los años 80. La combinación de elementos coloniales con toques Art Deco es realmente excepcional». Alejandro frunció el ceño. En los emails intercambiados había sido claro: quería una renovación completa, moderna, que atrajera al turismo internacional joven. No esperaba lecciones de historia del arte. «Señorita Morales, creo que hubo un malentendido. No me interesa preservar elementos antiguos. Quiero algo completamente nuevo, moderno, que genere el máximo beneficio económico». Los ojos de Isabela se endurecieron ligeramente, pero su sonrisa permaneció intacta. «Entiendo su posición, señor Herrera, pero creo que sería un error demoler esta belleza. Con la renovación adecuada, podríamos crear algo único que honre la cultura mexicana y atraiga tanto al turismo nacional como internacional». «El turismo nacional no me da los márgenes que necesito», replicó Alejandro, su voz bajando un tono. «Y la cultura mexicana no paga las nóminas de mis 500 empleados». Isabela cerró su cuaderno con un pequeño golpe seco. «Entonces tal vez contratara a la arquitecta equivocada, señor Herrera». Por un momento se miraron en silencio. Alejandro estaba acostumbrado a que la gente se doblegara ante su autoridad, especialmente cuando se hablaba de dinero. Pero esta mujer, con su vestido blanco y sus ideales románticos, no parecía intimidada en lo más mínimo. «Miguel», llamó sin apartar la mirada de Isabela, «cancela mis citas de la tarde. La señorita Morales y yo necesitamos discutir los detalles del proyecto». La tarde caía sobre Playa del Carmen cuando Alejandro e Isabela terminaron su recorrido por el hotel. Habían visitado cada rincón del edificio, desde las habitaciones en la planta alta hasta los sótanos donde se guardaban muebles antiguos cubiertos de polvo.
En cada parada, sus visiones chocaban como olas contra un acantilado. «Mire esta bóveda catalana», decía Isabela, señalando el techo abovedado del restaurante principal. «La técnica de construcción es perfecta. Con una buena limpieza y algunos ajustes en la iluminación, sería el punto focal perfecto para una experiencia gastronómica auténtica». Alejandro consultó su reloj con impaciencia. Las cifras de ocupación del último trimestre bailaban en su mente. 60% en temporada alta, apenas 30% el resto del año. Números que gritaban la necesidad de cambio radical. «Señorita Morales, con todo respeto, la autenticidad no llena habitaciones. Los turistas estadounidenses y europeos vienen buscando lujo moderno, no lecciones de historia». Isabela se detuvo frente a una ventana que daba al jardín interno, donde una pequeña fuente de piedra volcánica había sido cubierta por la vegetación selvática. Sus dedos trazaron el marco de madera tallada a mano. «¿Sabe qué es lo que realmente llena habitaciones, señor Herrera?». Se giró hacia él, sus ojos brillando con determinación. «Las experiencias únicas. Cualquiera puede construir otro hotel de lujo genérico, pero esto es irreemplazable». «Va a doler, pero no me voy a detener», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para ella. «Este hotel va a ser completamente renovado, con o sin su ayuda». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Isabela parpadeó como si la hubiera abofeteado. Por un momento, su máscara profesional se resquebrajó, y él pudo ver algo vulnerable en su expresión. «Entiendo», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Entonces realmente contrato a la persona equivocada». Isabela comenzó a caminar hacia la salida, pero Alejandro la detuvo con una mano en su brazo. El contacto fue eléctrico, y ambos se congelaron. «Espere», dijo él soltándola inmediatamente. «No tiene que irse así. ¿Cómo debería irme entonces?». Isabela se giró, y para su sorpresa, había lágrimas contenidas en sus ojos. «¿Sonriendo mientras usted destruye un pedazo de historia?». Alejandro sintió algo extraño en el pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía años. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Lo descartó rápidamente. «Mire, tal vez podamos encontrar un término medio, algunos elementos originales, pero con toques modernos que aumenten la rentabilidad». Isabela se secó discretamente los ojos con el dorso de la mano. «¿Por qué? ¿Qué cambió en los últimos 5 minutos?» Alejandro no tenía una respuesta que quisiera compartir. No podía decirle que ver las lágrimas en sus ojos había removido algo que creía enterrado para siempre. No podía admitir que por primera vez en años había encontrado a alguien que luchaba por algo más que dinero. «Digamos que valoro las opiniones expertas», mintió, «pero con condiciones». Isabela cruzó los brazos, escéptica. «¿Qué tipo de condiciones?». 3 meses de prueba. Usted propone un diseño que preserve algunos elementos originales, pero que demuestre potencial de incrementar nuestros ingresos en al menos un 40%. Si no funciona, hacemos la renovación completa a mi manera». El silencio se extendió entre ellos, mientras Isabela consideraba la propuesta. El sol se había puesto completamente, y las luces del hotel creaban un ambiente dorado que suavizaba las líneas duras del rostro de Alejandro. «¿Y qué gano yo si funciona?», preguntó finalmente. Alejandro sonrió por primera vez en la tarde, una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, pero que transformaba su rostro. «Si funciona, señorita Morales, le doy carta blanca para renovar toda mi cadena hotelera y reconocimiento público de que estaba equivocado». Isabela extendió su mano. «Trato hecho, señor Herrera, pero le advierto, cuando gane esta apuesta, no seré tan generosa en nuestro próximo proyecto». Mientras sus manos se encontraban nuevamente, Alejandro no pudo evitar preguntarse en qué se había metido. Y por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre no le parecía completamente desagradable. Una semana después, Isabela había convertido una de las suites del hotel en su oficina temporal. Planos arquitectónicos cubrían cada superficie disponible, y muestras de materiales locales se apilaban en las esquinas como pequeños tesoros. Desde su ventana podía ver el mar Caribe, cuyo azul turquesa le recordaba por qué había aceptado este proyecto imposible. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana Carmen, desde Ciudad de México. «¿Ya te enamoraste del lugar o del jefe millonario?».
Isabela sonrió a pesar de su cansancio. Carmen siempre había tenido un sexto sentido para las situaciones complicadas. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante. Para su sorpresa, era Alejandro quien entró, pero no el hombre de traje impecable que había conocido. Vestía jeans oscuros y una camisa de lino azul claro con las mangas arremangadas. En sus manos llevaba 2 tazas de café humeante. «Pensé que podría necesitar esto», dijo ofreciéndole una taza. «María, de la cocina, dice que lleva aquí desde las 5 de la mañana». Isabela aceptó el café gratamente, inhalando el aroma a canela y chocolate que caracterizaba el café de olla mexicano. «Gracias. No esperaba verlo por aquí tan temprano. Este hotel era mi primer proyecto». Alejandro se acercó a los planos extendidos sobre la mesa. «Tengo cierto apego sentimental». Era la primera vez que admitía tener sentimientos hacia algo relacionado con sus negocios. Isabela lo estudió mientras él observaba sus diseños, notando cómo su expresión se suavizaba al ver las propuestas que respetaban la estructura original. «¿Cómo empezó todo esto?», preguntó ella señalando hacia la ventana que daba a los otros hoteles de su cadena. «Su imperio hotelero, quiero decir». Alejandro se tensó visiblemente. Esa era una historia que pocas personas conocían y que él prefería mantener enterrada. «Digamos que tuve motivación suficiente para nunca volver a ser pobre. Todos tenemos nuestras motivaciones». Isabela se sentó en el borde de la mesa. «La mía es que mi abuelo era albañil. Construyó la casa donde crecí con sus propias manos, piedra por piedra. Me enseñó que los edificios no son solo estructuras, sino que guardan el alma de quienes los habitan». Alejandro la miró con una mezcla de curiosidad y algo que se parecía peligrosamente a la admiración. «Mi motivación es menos poética», admitió. «Crecí en un barrio de invasores a las afueras de Cancún. Mi madre limpiaba hoteles para mantener a 3 hijos. Cuando tenía 12 años, decidí que algún día sería dueño de uno de esos hoteles, no quien los limpia». La confesión surgió sin que pudiera controlarla, como si la presencia serena de Isabela hubiera abierto una compuerta que llevaba años cerrada. «¿Y lo logró?», preguntó ella suavemente. «Con creces. Pero el precio…» Se detuvo abruptamente. «Bueno, ese no es su problema». Isabela se bajó de la mesa y se acercó a él. Estaban tan cerca que podía percibir su colonia mezclada con el aroma salado del mar. A veces, el precio más alto que pagamos es olvidar por qué empezamos a luchar. Sus ojos se encontraron, y por un momento, las defensas de Alejandro se desplomaron completamente. En esos ojos café, Isabela pudo ver al niño de 12 años que había prometido cambiar su destino, pero también al hombre que había perdido algo importante en el camino. El momento se rompió cuando el teléfono de Alejandro sonó con insistencia. «Herrera», contestó bruscamente alejándose hacia la ventana. «¿Cómo que hay problemas con las escrituras? Ese terreno es mío desde hace 2 años. No pueden hacer eso. Estaré allí en 1 hora». Colgó con más fuerza de la necesaria. «¿Problemas?», preguntó Isabela. «Nada que no pueda resolver», respondió él, pero su mandíbula tensa decía lo contrario. «Debo irme. Siga trabajando en sus propuestas románticas». La palabra sonó como un reproche, pero Isabela detectó algo más. Miedo. «Señor Herrera», lo llamó cuando ya se dirigía hacia la puerta. «Si alguna vez necesita hablar con alguien que no esté en su nómina». Alejandro se detuvo sin girarse. ¿Por qué haría eso? Porque a veces es más fácil ser honesto con un extraño que con las personas que dependen de nosotros. Él se giró lentamente, y en su rostro había una expresión que Isabela no había visto antes: vulnerabilidad pura. «¿Y qué ganaría usted con eso?». Isabela sonrió con una calidez que iluminó toda la habitación. Conocer al verdadero Alejandro Herrera, no solo al empresario. Esa noche, Isabela encontró a Alejandro en la terraza del hotel que daba al mar. Eran casi las 11, y la mayoría de los huéspedes se habían retirado a sus habitaciones. Él estaba recargado en la barandilla, con una cerveza Corona en la mano y la mirada perdida en el horizonte, donde las luces de los barcos pesqueros parpadeaban como estrellas marinas. «¿Malas noticias?», preguntó ella, acercándose con cautela. Alejandro no se sorprendió por su presencia, como si la hubiera estado esperando. «Un grupo de inversionistas está tratando de bloquear mi próximo proyecto.
Dicen que es culturalmente insensible. Hizo comillas en el aire con visible frustración. Como si ellos supieran algo sobre la cultura de esta región. Isabela se colocó a su lado, sintiendo la brisa nocturna que traía el aroma del mar mezclado con el perfume de las bugambilias. ¿Qué tipo de proyecto? Alejandro vaciló. Era la pregunta que había estado evitando, porque sabía que la respuesta cambiaría todo entre ellos. Un complejo turístico de alta gama, el más grande de la Riviera Maya. Tomó un trago largo de cerveza. En el terreno donde está el barrio de la Esperanza. Isabela sintió como si le hubieran arrojado agua helada. El barrio de la Esperanza era una de las comunidades más antiguas de Playa del Carmen, donde vivían familias de pescadores y artesanos que habían resistido décadas de desarrollo turístico. Esas son familias, Alejandro, personas que han vivido ahí por generaciones, y les estoy ofreciendo 10 veces lo que valen sus propiedades, respondió él, pero su voz sonaba hueca. Podrán comprarse casas mejores en otros lugares. ¿Es eso lo que le dijeron a usted cuando era niño? ¿Que podía comprarse una infancia mejor en otro lugar? La pregunta cayó como un puñetazo. Alejandro se giró hacia ella, sus ojos grises brillando con una mezcla de dolor y furia. Esto es diferente. Yo les estoy dando una oportunidad de salir de la pobreza. ¿O está destruyendo su hogar para construir el suyo? El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades que ninguno de los dos quería enfrentar. Isabela podía ver la lucha interna en el rostro de Alejandro, la batalla entre el hombre que había sido y el que se había obligado a convertirse. No lo entiende, murmuró finalmente. En este negocio, o creces o mueres. No hay términos medios. ¿Y qué pasa cuando creciste tanto que ya no reconoces quién eras? Alejandro apoyó los codos en la barandilla, súbitamente agotado. Entonces al menos tienes el consuelo de que nunca más volverás a pasar hambre. Isabela sintió que su corazón se partía un poco. Se acercó más a él, hasta que sus hombros se tocaron. ¿Sabe qué me dijo mi abuelo antes de morir? Que las casas se construyen con ladrillos, pero los hogares se construyen con amor. Su abuelo nunca tuvo que dormir en la calle, replicó Alejandro, pero sin veneno en la voz. No, pero sí tuvo que reconstruir su casa 3 veces después de los huracanes. Y cada vez, la comunidad entera lo ayudó. Eso es lo que va a destruir Alejandro. No solo casas, sino una forma de vida. Alejandro se incorporó y la miró fijamente. En la penumbra de la terraza, Isabela parecía brillar con una luz propia, y él se dio cuenta de que estaba perdiendo una batalla que no sabía que estaba peleando. ¿Qué quiere que haga? ¿Que cancele un proyecto de $100 millones por sentimentalismo? Quiero que recuerde por qué empezó todo esto. No era solo por dinero, ¿verdad? Era para demostrar que valía algo. Isabela dio un paso hacia él, y Alejandro pudo ver su propio reflejo en esos ojos café que lo habían cautivado desde el primer momento. Ya demostró lo que valía, Alejandro. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer con ese valor? Antes de que pudiera responder, Isabela se puso de puntillas y le dio un beso suave en la mejilla. El contacto duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que Alejandro sintiera que algo fundamental había cambiado en su mundo. «Buenas noches, señor Herrera», susurró ella alejándose hacia el elevador. Alejandro se quedó solo en la terraza, con el fantasma de ese beso quemándole la piel y una certeza creciendo en su pecho. Isabela Morales no solo estaba renovando su hotel, estaba renovando algo mucho más profundo, algo que él había creído perdido para siempre. En la distancia, las primeras nubes de tormenta comenzaban a formarse en el horizonte, presagiando cambios que ninguno de los dos podía imaginar. 3 semanas después, el proyecto de Isabela había tomado forma de manera extraordinaria. Los trabajadores locales, inicialmente escépticos ante otra renovación hotelera, habían comenzado a trabajar con un entusiasmo que Alejandro nunca había visto. La razón era simple. Isabela no solo preservaba la historia del lugar, sino que involucraba a la comunidad en cada decisión. Esa mañana, Alejandro llegó al hotel para encontrar a Isabela dirigiendo un grupo de artesanos mayas que restauraban los murales originales. Ella llevaba jeans manchados de pintura y una blusa blanca que se adhería ligeramente a su piel por el sudor del trabajo. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo desordenada y tenía una mancha de pigmento azul en la mejilla. Nunca la había visto más hermosa.
Don Aurelio, el jade debe brillar como si tuviera vida propia, le decía a un anciano artesano. Mi abuelo decía que los colores guardan el alma de quien los mezcla. El anciano sonrió con benevolencia paternal. Su abuelo era un hombre sabio, arquitecta. Este mural contará nuestra historia por muchas generaciones más. Alejandro se acercó, sintiendo una extraña sensación de estar intruso en un mundo que no le pertenecía. Buenos días, saludó y todos los trabajadores se enderezaron inmediatamente. Señor Herrera. Isabela se giró limpiándose las manos en un trapo. Justo a tiempo. Don Aurelio estaba explicándome el significado de los símbolos mayas originales. Muy interesante, respondió Alejandro, aunque su atención estaba completamente centrada en cómo la luz de la mañana creaba reflejos dorados en el cabello de Isabela. ¿Podríamos hablar en privado? Isabela asintió y siguió a Alejandro hasta su oficina temporal. Una vez solos, él cerró la puerta y se apoyó contra ella, como si necesitara la barrera física para mantener sus pensamientos en orden. ¿Qué opina de una cena?, soltó de repente. Isabela parpadeó confundida por el cambio abrupto de tema. ¿Perdón? Una cena. Usted y yo, para discutir el progreso del proyecto. Alejandro se enderezó, recuperando su compostura empresarial. Hay un restaurante nuevo en Tulum que... ¿Es una cita o una junta de trabajo?, lo interrumpió Isabela, con una sonrisa divertida jugando en sus labios. Alejandro se quedó en silencio, luchando internamente. Durante 3 semanas había encontrado excusas para visitar el hotel diariamente, para revisar avances que no necesitaban supervisión, para tener conversaciones sobre presupuestos que ya habían sido aprobados. Y en cada encuentro, esa atracción inexplicable hacia Isabela había crecido hasta convertirse en algo que ya no podía ignorar. No estoy seguro, admitió finalmente, con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Isabela se acercó y con suavidad limpió la mancha de pintura de su propia mejilla usando el reflejo de la ventana como espejo. ¿Sabe qué? Me gusta que no esté seguro. Significa que todavía está descubriendo quién es cuando no está siendo el temible empresario Alejandro Herrera. ¿Y quién cree que soy?, preguntó él genuinamente curioso. Alguien que construyó muros tan altos que ahora no sabe cómo salir de su propia fortaleza. Isabela se sentó en el borde del escritorio. Pero cuando me mira, veo grietas en esos muros. Alejandro se acercó lentamente, hasta quedar frente a ella. La tentación de tocar su rostro, de perderse en esos ojos que parecían ver directamente su alma, era casi abrumadora. Isabela, murmuró, y su nombre sonó diferente en sus labios como una oración. El momento se rompió cuando la puerta se abrió bruscamente. Miguel entró con expresión grave. Señor Herrera, disculpe la interrupción, pero tiene una llamada urgente. Es sobre el barrio de la Esperanza. El rostro de Alejandro se endureció instantáneamente, regresando a su máscara empresarial. ¿Qué pasa ahora? Los residentes han contratado un abogado. Van a pelear la expropiación. Isabela sintió como si le hubieran dado una bofetada. Durante estas semanas de trabajo conjunto, había comenzado a creer que Alejandro estaba cambiando, que tal vez podría encontrar una manera de crecer sin destruir. Pero el proyecto del barrio de la Esperanza seguía adelante. ¿Cuándo pensaba contármelo?, preguntó, su voz temblorosa de emoción contenida. Alejandro la miró, y por un momento ella vio pánico en sus ojos. Isabela, esto es diferente. Es solo negocios. ¿Solo negocios?, se puso de pie bruscamente. Está destruyendo el hogar de cientos de familias y lo llama solo negocios. No lo entiende, explotó Alejandro. Tengo inversionistas, empleados, responsabilidades. No puedo tomar decisiones basándome en sentimientos. ¿Sentimientos? Isabela lo miró con una mezcla de dolor e incredulidad. ¿Es eso lo que soy para usted? Un sentimiento inconveniente. El silencio que siguió fue devastador. Alejandro abrió la boca para responder, pero las palabras no llegaron. En ese momento de vacilación, Isabela encontró su respuesta. Entiendo, dijo, su voz ahora fría y profesional. Miguel, por favor prepare mi factura final. Renuncio al proyecto. Isabela, espere. Alejandro dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando vio la determinación en su rostro. No, Alejandro, usted tenía razón desde el principio. Soy la arquitecta equivocada para este trabajo. Usted necesita a alguien que construya sin alma, y yo no sé hacer eso.
Isabela salió del hotel con el corazón roto, pero la conciencia tranquila. Mientras empacaba sus pertenencias en la suite que había sido su hogar temporal, no pudo evitar mirar por última vez los planos que había diseñado con tanto cariño. Cada línea representaba no solo una renovación arquitectónica, sino la esperanza de que fuera posible cambiar el mundo, una construcción a la vez. Su teléfono sonó. Era Carmen. «¿Qué pasó? Tu voz sonaba terrible en tu mensaje». «Me enamoré del hombre equivocado en el momento equivocado», respondió Isabela, sorprendida por su propia honestidad. «Ay, hermana, ¿el millonario resultó ser un patán?» «No». Isabela se sentó en la cama, mirando el mar a través de la ventana. «Resultó ser humano, y eso es peor, porque significa que podría elegir ser mejor, pero no quiere». Mientras tanto, 3 pisos abajo, Alejandro estaba en su oficina mirando los mismos planos que Isabela había dejado atrás. Miguel había traído los documentos finales del proyecto del barrio de la Esperanza, pero permanecían sin firmar sobre su escritorio. «Señor», Miguel se aclaró la garganta, «los inversionistas están esperando su confirmación». «¿Alguna vez has estado enamorado, Miguel?», preguntó Alejandro sin apartar la mirada de los diseños de Isabela. Miguel se sorprendió por la pregunta íntima. «Sí, señor, de mi esposa desde hace 15 años. ¿Y alguna vez tuviste que elegir entre ella y el dinero?». «Todos los días elijo a mi familia sobre oportunidades de ganar más dinero, señor, pero tengo la suerte de trabajar para alguien que me permite mantener ambas». Alejandro finalmente levantó la mirada. «¿Crees que soy un buen hombre, Miguel?». La pregunta tomó al asistente completamente desprevenido. En 5 años de trabajo, Alejandro nunca había mostrado vulnerabilidad alguna. «Creo que es un hombre que ha hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir, señor. Pero sobrevivir y vivir son cosas diferentes». Esa noche, Alejandro condujo hasta el barrio de la Esperanza. Era la primera vez que visitaba el lugar que planeaba demoler. Las casas eran humildes pero bien cuidadas, con jardines pequeños donde crecían flores tropicales y hierbas aromáticas. Podía ver familias cenando en sus patios, niños jugando fútbol en la calle de tierra, ancianos conversando en mecedoras de madera. Era exactamente como el barrio donde había crecido. Se detuvo frente a una casa pintada de azul cielo, donde una mujer mayor regaba sus plantas de Jamaica. Cuando lo vio, se acercó con curiosidad, pero sin miedo. «Buenas noches, joven». «¿Se perdió?». «Tal vez», respondió Alejandro. «Señora, ¿qué significa este lugar para usted?». La mujer sonrió con calidez maternal. «Aquí nacieron mis 5 hijos. Aquí conocí a mi esposo, que en paz descanse. Aquí mi nieta dio sus primeros pasos. No es mucho, pero es nuestro pedacito de cielo en la tierra». Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Y si alguien le ofreciera mucho dinero por su casa? ¿De qué me serviría el dinero sin los recuerdos, mijo? Los recuerdos no se pueden comprar en ninguna tienda. Cuando regresó al hotel era casi medianoche. Isabela ya se había ido, dejando solo el aroma sutil de su perfume y una sensación de vacío que Alejandro no había experimentado nunca. En su escritorio encontró una nota manuscrita. «Alejandro, los planos están listos. Si algún día decide construir con el corazón en lugar de solo con números, sabrá dónde encontrarme. Con cariño y esperanza, Isabela P.D. El niño de 12 años que prometió cambiar el mundo sigue ahí. Solo tiene que decidir escucharlo». Alejandro se quedó mirando la nota hasta que las letras se difuminaron. Luego, tomó los documentos del barrio de la Esperanza y, sin dudar, los rompió por la mitad. Era hora de elegir qué tipo de hombre quería ser. A las 6 de la mañana del día siguiente, Isabela estaba en el aeropuerto de Cancún cuando su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era un número que no reconocía, pero algo en su interior le dijo que contestara. «Isabela, soy Miguel, el asistente del señor Herrera». «Miguel, ya envié todos los documentos finales. No hay nada más que...». «Señorita, por favor escúcheme», la interrumpió con urgencia. «El señor Herrera canceló el proyecto del barrio de la Esperanza. Rompió los contratos anoche». Isabela sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Los pasajeros seguían moviéndose. Los anuncios continuaban sonando, pero ella estaba completamente inmóvil. «¿Qué dijiste?». «Canceló todo. Y hay más. Convocó una conferencia de prensa para esta tarde. Creo que va a necesitar su ayuda». «Miguel, yo ya no trabajo para él». «No, señorita, pero él la necesita. Como persona,
no como empleada. Mientras tanto, Alejandro estaba en su oficina principal de Cancún, enfrentando la tormenta que había desatado. Su teléfono no paraba de sonar, y su correo electrónico se llenaba de mensajes furiosos de inversionistas y socios comerciales. «¿Herrera se volvió loco?», gritaba Roberto Salinas, su principal inversionista desde la pantalla de la videoconferencia. «Perdimos $100 millones por sus escrúpulos repentinos. Los contratos estaban firmados», añadía Patricia Vega, otra socia. «Nos pueden demandar por incumplimiento». Alejandro permaneció sereno, aunque por dentro sentía que estaba saltando de un acantilado sin saber si había agua abajo. «Los contratos están cancelados. Asumiré personalmente todas las penalizaciones y compensaciones». «¿Con qué dinero?», preguntó Roberto. «Este proyecto representaba el 60% de tus activos líquidos. Encontraré la manera». «¿Por una mujer?». Patricia lo miró con desprecio. «Alejandro, pensé que eras más inteligente». «No es por una mujer», respondió él, y por primera vez en años su voz sonó completamente segura. «Es por recordar quién soy realmente». Después de terminar las videoconferencias, Alejandro se dirigió al barrio de La Esperanza. Esta vez no fue como observador, sino como visitante. Cuando llegó, encontró una pequeña multitud reunida en la plaza central. La noticia de la cancelación del proyecto se había extendido como pólvora. Doña Carmen, la señora que había conocido la noche anterior, se acercó a él con lágrimas en los ojos. «¿Es cierto, joven? ¿De verdad canceló la demolición?». «Es cierto, doña Carmen». La mujer lo abrazó con fuerza, y Alejandro sintió algo que no experimentaba desde la infancia, la gratitud pura de alguien a quien no le debía nada. «¿Pero por qué?», preguntó un hombre mayor. «Usted podría haber ganado mucho dinero». Alejandro miró alrededor, a todas esas caras esperanzadas, a los niños que corrían entre las piernas de los adultos, a las casas humildes pero llenas de vida. «Porque alguien me recordó que algunas cosas no tienen precio», respondió. En ese momento, vio una figura familiar al final de la calle. Isabela estaba ahí, con una maleta en una mano y el corazón en los ojos. Había regresado. «Disculpen», murmuró Alejandro, y comenzó a caminar hacia ella. Se encontraron a mitad de la calle de tierra, bajo el sol del mediodía que los hacía brillar como en un sueño. Isabela tenía los ojos llenos de lágrimas, pero sonreía. «¿Regresaste para verme hacer el ridículo en la conferencia de prensa?», preguntó él, deteniéndose a 1 metro de distancia. «Regresé porque un hombre muy sabio una vez me dijo que las casas se construyen con ladrillos, pero los hogares se construyen con amor». Isabela soltó su maleta. «Y pensé que tal vez era hora de que alguien te enseñara la diferencia». Alejandro cerró la distancia entre ellos y tomó su rostro entre sus manos. «Isabela, perdí $100 millones anoche. ¿Y cómo te sientes?». «Como si hubiera ganado algo mucho más valioso». «¿Qué ganaste?». «La oportunidad de ser el hombre que tú ves cuando me miras». Esta vez, cuando se besaron, fue diferente. No fue el beso suave y tímido de la terraza, sino algo profundo y desesperado, como si ambos hubieran estado ahogándose y finalmente pudieran respirar. Cuando se separaron, Isabela sonrió con esa luminosidad que había cautivado a Alejandro desde el primer día. «Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?». Ahora, Alejandro miró hacia el barrio de La Esperanza, luego hacia el hotel que podían ver a lo lejos. «Vamos a construir algo diferente, algo que nunca se ha hecho antes». «¿Qué?». «Un desarrollo turístico que preserve la comunidad en lugar de destruirla. Hoteles que trabajen con las familias locales, no contra ellas. Un modelo que demuestre que se puede ganar dinero sin perder el alma». Isabela lo miró con admiración y algo más profundo. «Amor verdadero». «Eso va a ser muy difícil. Va a doler, pero no me voy a detener», respondió él, repitiendo las palabras que habían comenzado todo, pero ahora con un significado completamente diferente. «Pero esta vez no lo haré solo». 6 meses después, el Hotel Xcaret Colonial había reabierto sus puertas, pero era completamente diferente. La renovación de Isabela había preservado cada elemento histórico, mientras integraba comodidades modernas de manera tan natural que parecía que siempre habían estado ahí. Pero lo más extraordinario no era la arquitectura, sino el modelo de negocio. Las habitaciones contaban historias, cada una decorada por artistas locales, con explicaciones sobre las técnicas y tradiciones representadas.
El restaurante servía platillos tradicionales preparados por cocineras del barrio, y las actividades turísticas incluían talleres de artesanías y visitas guiadas por los mismos residentes. Isabela estaba en la terraza, revisando los planos del segundo proyecto de su nueva empresa conjunta con Alejandro, Raíces Turismo Sostenible. Llevaba un vestido amarillo que ondeaba con la brisa marina y su cabello suelto brillaba bajo el sol de la tarde. Los números del primer trimestre llegaron, anunció Alejandro, apareciendo detrás de ella con una sonrisa que ya no tenía nada de la dureza de antes. Buenas o malas noticias. Ocupación del 95%, lista de espera de 3 meses, y las reseñas en línea promedian 4.9 estrellas. Se sentó a su lado. Ah, y National Geographic nos quiere incluir en su lista de hoteles sostenibles del año. Isabela se giró hacia él radiante. ¿En serio? ¿En serio? Resulta que los turistas sí quieren experiencias auténticas. ¿Quién lo hubiera pensado? Una arquitecta romántica con ideas locas, bromeó Isabela, acurrucándose contra su hombro. La misma arquitecta romántica que me salvó de convertirme en todo lo que odiaba. Alejandro besó su cabeza. Por cierto, doña Carmen preguntó si ya tienes fecha para la boda. Isabela se enderezó, fingiendo sorpresa. Doña Carmen preguntó o tú le dijiste que preguntara. Puede que haya mencionado que estoy pensando en hacerte una pregunta importante. ¿Qué tipo de pregunta? Alejandro se puso de pie y, para completa sorpresa de Isabela, se arrodilló frente a ella. Del bolsillo de su camisa sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Isabela Morales, arquitecta de edificios y reparadora de corazones rotos. Su voz temblaba ligeramente. ¿Me harías el honor de construir una vida juntos? Isabela se tapó la boca con las manos, los ojos llenándosele de lágrimas. Dentro de la caja había un anillo sencillo pero hermoso, una esmeralda verde rodeada de pequeños diamantes, montada en oro blanco. La esmeralda es de una mina familiar de Boyacá, explicó Alejandro. Pensé que querrías algo con historia, no solo algo caro. Sí, gritó Isabela lanzándose a sus brazos. Sí, sí, sí. Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo, Isabela sintió que todas las piezas de su vida finalmente encajaban en su lugar. Sabes que esto significa que tendrás que aguantar mis ideas románticas para siempre, ¿verdad? Le advirtió entre besos. Isabela, tus ideas románticas me salvaron la vida. Creo que puedo soportar unas cuantas más. Esa noche celebraron en el restaurante del hotel, rodeados por la comunidad que se había convertido en su familia extendida. Doña Carmen había insistido en cocinar personalmente para la ocasión, y el menú incluía todos los platillos favoritos de la pareja. Un brindis, declaró don Aurelio, el artesano que había restaurado los murales, por los jóvenes que nos demostraron que el progreso no tiene que significar olvido. Por Isabela y Alejandro, agregó doña Carmen, que nos enseñaron que el amor verdadero no destruye, sino que construye. Mientras todos levantaban sus copas, Alejandro miró a Isabela y se dio cuenta de que finalmente entendía la diferencia entre tener éxito y ser feliz. Durante años había confundido ambos conceptos, creyendo que el dinero y el poder le darían la paz que buscaba. Pero la paz, descubrió, no se compraba. Se construía día a día, decisión a decisión, con la persona correcta a tu lado. ¿En qué piensas?, le susurró Isabela al oído. En que ese niño de 12 años que prometió cambiar el mundo, finalmente lo está logrando, respondió él, solo que no de la manera que esperaba. ¿Mejor? Mucho mejor. Alejandro la besó suavemente. Porque ahora sé que cambiar el mundo empieza por cambiar tu propio corazón. Bajo las estrellas del Caribe mexicano, rodeados del amor de una comunidad que habían ayudado a salvar, Isabela y Alejandro comenzaron a planear no solo su boda, sino el futuro de un modelo de desarrollo que demostraría al mundo que era posible crecer sin destruir, ganar sin hacer perder a otros. Su historia había comenzado con una amenaza. Va a doler, pero no me voy a detener. Pero se había transformado en una promesa. Juntos construirían algo hermoso, duradero y lleno de amor. Un año después de su compromiso, Isabela y Alejandro enfrentaban su primera crisis real como pareja y socios comerciales. El éxito de su modelo sostenible había atraído la atención no deseada de una corporación transnacional que Estoy parado.
Tengo gente. Aguanta, aguanta. ¡A la verga! ¡Son dos! No mames, mamón, ¿dónde Bajé estás? a uno. No Ahí voy, mames. amigo, ahí El voy. otro se quedó en nada. Aguanta, aguanta. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. Su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, güey. va a abrir. Súbete al carro a recuperarte tú solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están? Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay uno, aquí hay uno. No los veo, güey. No, se Pero ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Sí, el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Está corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, entonces ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. Vas a de ver. Aquí está ese güey, por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está arriba traigo de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí. Ahí viene para acá. Puta madre, construyó. Cúrate, cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. ¡Ah! Vámonos en en el carro, Súbete. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos. Vámonos a la verga. Ahora sí, pinches perros. Pasa a ver si puedes pasar al lado de ellos para balancearlos. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues está bien. Si me quedo nos van a potear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza. Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, güey. Acá hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, acá hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para poner unos escudos. Ahí vienen esos güeyes, ¿eh? No me digas. ¿Dónde están? Estoy- Aquí están. ¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde ¿eh? verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente Nada para más. acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro puto cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. Sí. Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?